Capítulo 3. La ruta del Oriente cristiano. Con el tiempo, las tensiones entre Roma y Persia amainaron, y cuando lo hicieron, las actitudes hacia la religión se suavizaron. Esto ocurrió porque en el siglo IV Roma se vio obligada a retroceder con tanta firmeza que se descubrió luchando por su propia supervivencia. En una serie de campañas que se prolongaron hasta la muerte de Sapor II en 379, Persia consiguió tomar centros claves a lo largo de las rutas comerciales y de comunicación que corrían hacia el Mediterráneo. Recuperó Nisibis y Sinagra y se anexionó la mitad de Armenia. Aunque este reequilibrio territorial contribuyó a apaciguar los resentimientos, las relaciones solo mejoraron realmente cuando tanto Roma como Persia se vieron enfrentadas a un nuevo desafío, procedente de las estepas. El desastre se avecinaba. El mundo estaba entrando en un periodo de cambio ecológico. En Europa, ese cambio se manifestó en el aumento del nivel del mar y la llegada de la malaria a la región del Mar del Norte. En Asia, en la pronunciada reducción de la salinidad del mar de Aral desde comienzos del siglo IV, la aparición de una vegetación marcadamente diferente en las estepas y nuevas pautas del avance de los glaciares en la cordillera de Tian Shan. Todos estos fenómenos constituyen alteraciones fundamentales que demuestran el cambio climático que estaba teniendo lugar a nivel mundial. Las consecuencias fueron devastadoras, como atestigua una extraordinaria carta escrita a comienzos del siglo IV por un comerciante sogdiano y hallada cerca de la ciudad de Dunhuan en el oeste de China. El mercader refiere a sus colegas comerciantes que la escasez de comida y el hambre han causado grandes estragos. Tal ha sido la catástrofe que ha caído sobre China que apenas puede describirse. El emperador había huido de la capital y prendido fuego a su palacio antes de marcharse. Las comunidades de comerciantes sogdianas habían desaparecido, barridas por el hambre y la muerte. No os molestéis en tratar de comerciar allí, aconseja el autor. No hay ningún beneficio que obtener de ello. Una tras otra las ciudades que menciona han sufrido saqueos. La situación era apocalíptica. El caos creó las condiciones perfectas para la consolidación del mosaico formado por las tribus de las estepas. Estos pueblos habitaban las franjas de tierra que unían Mongolia con las llanuras de Europa occidental, donde el control de los pastos y de las fuentes de agua fiables garantizaba un dominio político considerable. Y ahora una tribu había conseguido convertirse en la dueña de las estepas y avanzaba aplastando todo a su paso. En la carta, el comerciante sogdiano se refiere a los arquitectos del Apocalipsis como los XWN. Se trataba de los Xiongnu, más conocidos en Occidente como hunos. Entre 350 y 360 aproximadamente, se produjo una oleada masiva de migraciones a medida que las tribus se veían expulsadas de sus tierras y empujadas hacia el oeste. Lo más probable es que este movimiento fuera consecuencia del cambio climático que hizo la vida en las estepas excepcionalmente dura y desencadenó una competencia intensa por los recursos. El impacto se sintió desde Bactria, en el norte de Afganistán, hasta la frontera romana del Danubio, a donde los refugiados empezaron a llegar en grandes cantidades, rogando que se les permitiera establecerse en territorio imperial, después de haber tenido que dejar sus tierras al norte del Mar Negro debido al avance de los hunos. La situación pronto se tornó peligrosamente inestable. En 378, el gigantesco ejército romano, que había acudido a restaurar el orden, sufrió una derrota aplastante en las llanuras de Tracia. El emperador Valente fue una de las numerosas bajas. Las defensas se abrieron de par en par y una tribu tras otra penetraron en las provincias occidentales del imperio y llegaron a amenazar incluso a la propia Roma. En épocas anteriores se consideraba que la costa septentrional del Mar Negro y las estepas que se extendían hasta las entrañas de Asia eran un territorio inexorablemente bárbaro, repleto de guerreros feroces y carentes por completo de civilización o recursos. Nunca pasó por la cabeza de Roma que esas regiones pudieran funcionar como arterias similares a las rutas que unían Occidente y Oriente a través de Persia y Egipto. Esas mismas regiones estaban ahora a punto de llevar a la muerte y la destrucción al corazón de Europa. Persia también se estremecía contemplando el cataclismo que llegaba de las estepas. Las provincias orientales sucumbieron a la arremetida antes de quedar colapsadas por completo.
Las ciudades se despoblaron y las redes de irrigación cruciales para la supervivencia se deterioraron hasta quedar en ruinas debido a los estragos causados por las incursiones. Los ataques a través del Cáucaso resultaron abrumadores. Los asaltantes cayeron sobre las ciudades de Mesopotamia, Siria y Asia Menor, donde hicieron prisioneros y obtuvieron botines enormes. Luego, en 395, un ataque a gran escala devastó las ciudades de Tigris y el Éufrates. Los invasores lograron llegar hasta Ctesifonte, la capital persa, antes de que se les obligara a retroceder. Unidos por el interés común que tenían en repeler a las hordas bárbaras, Persia y Roma formaron una alianza extraordinaria. Para impedir que los nómadas descendieran por el Cáucaso, se construyó una enorme muralla fortificada de casi 200 kilómetros entre el mar Caspio y el mar Negro, que protegía el interior de Persia de los ataques y servía como una barrera física entre el mundo ordenado del sur y el caos del norte. Dotada con 30 fuertes dispuestos a intervalos regulares a lo largo de su extensión, la muralla también estaba protegida por un canal de más de 4,5 metros de profundidad. Era una maravilla de planificación arquitectónica e ingeniería, construida con ladrillos estandarizados, fabricados por decenas en los hornos instalados in situ. Guarnecían la fortificación unos 30.000 soldados que se alojaban en los cuarteles que estaban apartados de la muralla. La barrera fue solo una de las varias medidas innovadoras que los sasánidas adoptaron para defender la extensa frontera septentrional con la estepa y proteger puestos comerciales vulnerables como Merv, que era el primer lugar que encontraban los atacantes que llegaban a través del desierto de Karakum, Turkmenistán. Roma no solo accedió a contribuir con regularidad al mantenimiento de la muralla persa, sino que también, de acuerdo con varias fuentes contemporáneas, aportó soldados para ayudar a su defensa. En una demostración de hasta qué punto las antiguas rivalidades habían sido dejadas de lado, en 402 el emperador romano en Constantinopla, Honorio, nombró como guardián de su hijo y heredero al propio zar. Sin embargo, para entonces era demasiado tarde, al menos para Roma. Los desplazamientos a través de las estepas al norte del Mar Negro habían creado una tormenta perfecta que hizo que las fronteras del imperio en el Rin se vieran superadas. A finales del siglo IV se produjo una serie de incursiones que penetraron por completo a través de las provincias occidentales. Los éxitos militares y las ganancias materiales aumentaban cada vez más el prestigio personal de los líderes tribales, lo que atraía a su lado a nuevos seguidores y proporcionaba un impulso renovado para posteriores ataques. El ejército imperial se esforzaba por contener a las hordas invasoras, pero una tras otra, las oleadas bárbaras consiguieron abrirse paso a través de las defensas romanas y devastar la provincia de la Galia. Las cosas fueron de mal en peor cuando Alarico, un líder particularmente eficaz y ambicioso, marchó con su tribu de visigodos hasta Italia y acampó fuera de Roma para intimidar a la población y convencerla de que le pagaran por dejarla en paz. Mientras el Senado, desesperado, intentaba acceder a sus peticiones, Alarico se cansó de que le dieran largas y en 410 asaltó y saqueó la ciudad. La conmoción se expandió por todo el Mediterráneo. En Jerusalén la noticia se recibió con incredulidad. La voz del orador se quebró y los sollozos interrumpieron su discurso. Escribió San Jerónimo: la ciudad que había conquistado el mundo entero había sido ella misma conquistada. ¿Quién podía creerlo? ¿Quién podía creer que Roma, levantada a través de los siglos mediante la conquista del mundo, había caído, que la madre de las naciones se había convertido en su tumba? Al menos no se prendió fuego a la ciudad, escribió el historiador Jordanes con la resignación cansada de quien habla con un siglo de distancia. Incendiada o no, el imperio de Roma en el oeste se desmoronó. Pronto, España también fue arrasada por los ataques de tribus como los alanos, un grupo cuya tierra natal estaba muy lejos, entre el mar Caspio y el mar Negro, y cuyo comercio con pieles de Marta habían sido descrito meticulosamente casi 2 siglos antes por los cronistas chinos. Hacia la década de 420, los vándalos, otro pueblo tribal desplazado por los hunos, llegaron al norte de África y se hicieron con el control de Cartago, la ciudad más importante de la región, así como de las dinámicas y lucrativas provincias circundantes, que eran las que proveían de grano a la mayor parte de la mitad occidental del imperio. Como si esto no fuera bastante, a mediados del siglo V, tras haber adelantado a una heterogénea mezcla de tribus, godos, tervingios, alanos, vándalos, suevos,
yépidos, neurianos y bastarnianos, entre otros, los hunos llegaron a Europa encabezados por la figura más conocida de la antigüedad tardía, Atila. Los hunos causaban terror puro. Eran el semillero del diablo, escribió un autor romano, que los describe como sumamente salvajes, adiestrados desde jóvenes para resistir sin límite el frío, el hambre y la sed. Se vestían con pieles cocidas de ratones silvestres y se alimentaban de raíces y carne cruda, que debía estar relativamente caliente, pues la llevaban entre los muslos. No tenían interés alguno en la agricultura, anota otra fuente. Lo único que querían era robar a sus vecinos y de paso esclavizarlos. Eran como lobos. Los unos cicatrizaban las mejillas de sus hijos varones al nacer para impedir que al hacerse mayores les creciera vello facial. Y pasaban tanto tiempo a caballo que sus cuerpos tenían deformaciones grotescas. Parecían animales capaces de alzarse sobre las patas traseras. Aunque es tentador descartar tales comentarios como meras demostraciones de intolerancia, el examen de los restos óseos han mostrado que los hunos se deformaban artificialmente el cráneo, vedando la cabeza de los jóvenes para aplanar, mediante presión, los huesos frontal y occipital. Esto hacía que el cráneo adquiriera una forma ovoide y alargada a medida que crecía. No era solo que los hunos se comportaran de un modo aterradoramente fuera de lo común, sino que también tenían un aspecto aterradoramente fuera de lo común. La llegada de los hunos representaba un grave peligro para la mitad oriental del Imperio Romano, que hasta entonces se había visto relativamente poco afectada por los trastornos que estaban devastando gran parte de Europa. Las provincias de Asia Menor, Siria y Palestina y Egipto seguían aún intactas, al igual que la magnífica ciudad de Constantinopla. Debido a no correr riesgos, el emperador Teodosio II rodeó la capital con defensas formidables, incluido un inmenso conjunto de murallas terrestres para protegerla de cualquier ataque. Esas murallas y la estrecha franja de agua que separa Europa de Asia resultaron cruciales. Tras establecerse junto al norte del Danubio, Atila asoló los Balcanes durante 15 años, en los que, a cambio de no avanzar más allá, cobró un cuantioso tributo al gobierno de Constantinopla y se aseguró vastas cantidades de oro. Habiendo exprimido a las autoridades imperiales todo lo que podía en concepto de rescates y sobornos, siguió hacia el oeste hasta que finalmente se logró contener su avance. Quien lo hizo, sin embargo, no fue el ejército de Roma, sino una coalición formada por muchos viejos enemigos de los hunos. En 451, en la batalla de los Campos Cataláunicos, en lo que hoy es el centro de Francia, una gran fuerza en la que participaban una variedad asombrosa de pueblos oriundos de las estepas derrotó a Atila. El jefe huno murió no mucho después durante su noche de bodas. No era la primera. Tras los excesos de la celebración, refiere un contemporáneo, se echó de espaldas abrumado por el vino y el sueño, sufrió una hemorragia cerebral y murió mientras dormía. Y así la ebriedad trajo un final vergonzoso a un rey que había alcanzado la gloria en la guerra. En la actualidad se ha puesto de moda describir el periodo que siguió al saqueo de Roma como una época de transformación y continuidad al mismo tiempo. Con todo, como argumenta de forma convincente un erudito moderno, es difícil exagerar el impacto de las violaciones, el pillaje y la anarquía que marcaron el siglo V, con los godos, los alanos, los vándalos y los hunos batallando por toda Europa y el norte de África. Los niveles de alfabetización cayeron en picada. La construcción en piedra desapareció casi por completo, un indicio claro del colapso de la riqueza y la ambición. El comercio a larga distancia, que otrora conseguía llevar las cerámicas fabricadas en Túnez hasta lugares tan lejanos como la isla Iona en Escocia, se derrumbó. Y a juzgar por la polución registrada en los glaciares de Groenlandia, la fundición de metales sufrió una gran contracción y cayó a niveles de tiempos prehistóricos. A los contemporáneos les resultaba difícil entender lo que desde su punto de vista era el derrumbamiento completo del orden mundial. ¿Por qué permite Dios que seamos más débiles y miserables que todos esos pueblos tribales? Se lamentaba Salviano, un autor cristiano del siglo V. ¿Por qué ha permitido que nos conquisten los bárbaros? ¿Por qué permite que se nos someta al dominio de nuestros enemigos? La respuesta concluía y era sencilla. Los hombres habían pecado y Dios les estaba castigando. Otros llegaron a la conclusión opuesta. Roma había sido el amo del mundo mientras se mantuvo fiel a sus raíces paganas, argumentó el historiador bizantino Zósimo. Cuando abandonó esas raíces para seguir un credo nuevo, estaba cavando su propia tumba.
Eso afirmó, no era una opinión, era un hecho. El colapso de Roma alivió la situación del cristianismo en Asia. Las relaciones con Persia habían mejorado debido al interés mutuo que ambas potencias tenían en contener los pueblos de las estepas y, estando el imperio gravemente debilitado, el cristianismo ya no parecía tan amenazante como lo había parecido un siglo antes, cuando Constantino se preparaba para atacar Persia y liberar a la población cristiana del país. En consecuencia, se celebró el primero de varios encuentros auspiciados por el zar Yezdegerd I, con el fin de formalizar la situación de la Iglesia cristiana en Persia y normalizar su credo. Como ocurriera en Occidente, a lo largo de los años había surgido en Oriente muchas concepciones divergentes acerca de lo que significaba exactamente seguir a Jesús, cómo debían vivir los creyentes y cómo debían estos manifestar y practicar la fe. Como hemos señalado en el capítulo anterior, incluso la inscripción de Kirdir del siglo III menciona dos tipos de cristianos, los Nazraye y los Cristione, lo que por lo general se interpreta como una distinción entre los nativos persas que habían sido evangelizados y los cristianos deportados desde el territorio romano. Las variaciones en las prácticas y la doctrina era una fuente constante de problemas, algo quizás no tan sorprendente si se tiene en cuenta que en lugares como en Ref Abdashir, en Fars, en lo que hoy es el sur de Irán, habían dos iglesias, una que hacía los servicios en griego y otra que los hacía en siriaco. En ocasiones, la rivalidad incitaba a la violencia física, como en la ciudad de Susiana, actual suroeste de Irán, donde los obispos enfrentados intentaron resolver sus disputas con los puños. Los esfuerzos del obispo de Seleucia, Ctesifonte, una de las ciudades más importantes del imperio persa, por poner orden y dar unidad a todas las comunidades cristianas, se revelaron frustrantes e ineficaces. Dado que la posibilidad de alcanzar la salvación dependía de entender bien las cuestiones de la fe, era importantísimo resolver las diferencias de una vez y para siempre, algo que los primeros padres de la Iglesia se habían esforzado por subrayar prácticamente desde el inicio. Como lo tenemos dicho, también ahora lo repito, recordaba San Pablo a los Gálatas: si alguno os anuncia un evangelio distinto del que habéis recibido, sea anatema. Gálatas 1:9. Fue en ese contexto cuando surgieron los textos destinados a evangelizar, literalmente, dar la buena nueva, escritos con el fin de explicar quién era el Hijo de Dios y cuál había sido su mensaje preciso y sistematizar las creencias. Para poner fin a un debate que tantas aflicciones causaba a la Iglesia primitiva en Occidente, el emperador Constantino había organizado la celebración de un concilio en Nicea, en 325, al que fueron convocados los obispos de todo el imperio con el propósito de resolver las interpretaciones rivales acerca de la relación entre Dios Padre y Dios Hijo, una de las mayores causas de desavenencia y una multitud adicional de cuestiones conflictivas. El concilio se ocupó de ello, acordando una estructura para la Iglesia, resolviendo el problema de cómo calcular la fecha de la Pascua y codificando la declaración de fe que aún utiliza la Iglesia cristiana, el credo niceno. Constantino estaba decidido a poner fin a las divisiones y subrayar la importancia de la unidad. Los obispos de Persia y de otros lugares situados fuera de las fronteras del Imperio Romano no fueron invitados al Concilio de Nicea. Por tanto, los concilios celebrados en Persia, primero en 410 y después en 420 y 424, se organizaron con el fin de permitir a los obispos resolver las mismas cuestiones que habían examinado sus pares del imperio. Este ánimo por reunirse y dialogar contó con el respaldo del Shah, al que una fuente describe como el rey de reyes victorioso en quien las iglesias confían para la paz. Yezdegerd, al igual que Constantino, quería beneficiarse del apoyo de las comunidades cristianas en lugar de tener que intervenir en sus disputas. La información de lo que se acordó en esos encuentros no es del todo fiable, pues reflejan las posteriores luchas de poder entre las sedes y los clérigos más destacados. No obstante, resulta claro que se tomaron importantes decisiones en relación a la organización de la Iglesia. Supuestamente se acordó que el arzobispo de Seleucia, Ctesifonte, debía actuar como cabeza y regente sobre nosotros y sobre todos nuestros obispos hermanos en la totalidad del imperio persa, pero la decisión llegó en un marco de gran discusión y considerable hostilidad. La mecánica de los nombramientos clericales, una
cuestión clave, se debatió en detalle con el fin de eliminar la duplicación de jerarquías en aquellos lugares en los que habían confesiones cristianas rivales. Se dedicó tiempo a fijar las fechas de las fiestas religiosas importantes y se determinó además que había que poner fin a la costumbre de pedir la intervención y el consejo de los obispos occidentales, pues ello socavaba a la cúpula de la Iglesia en Oriente. Por último, se decidió adoptar el credo y los cánones del Concilio de Nicea, así como los acuerdos alcanzados en los sínodos occidentales celebrados en los años posteriores. Este tendría que haber sido un momento seminal, un punto de inflexión para que el músculo y el cerebro de la religión cristiana se engranaran de forma apropiada y crearan una institución que uniera el Atlántico con las laderas del Himalaya, con dos brazos plenamente funcionales, con sedes en Roma y Persia, los dos grandes imperios de la antigüedad tardía, trabajando de común acuerdo entre sí. Con el patrocinio imperial de la primera y una aceptación creciente en la última, se había creado una plataforma envidiable que podría haber convertido al cristianismo en la religión dominante, no solo en Europa, sino también en Asia. En lugar de ello, lo que ocurrió fue que estalló una lucha interna encarnizada. Algunos obispos pensaron que los intentos de armonizar la Iglesia socavaban su autoridad y acusaron a importantes miembros de la jerarquía no solo de carecer de la educación adecuada, sino de no tener siquiera las órdenes legítimas. Después llegaron los problemas causados por la militancia cristiana, que en un brote de fervor religioso destruyó una serie de templos zoroástricos, lo que inevitablemente puso al zar en una posición comprometida y le obligó a cambiar su actitud de tolerancia religiosa por una de defensa del sistema de creencias de la aristocracia persa. Fue un revés tremendo. En lugar de dar la bienvenida a una era dorada, la Iglesia se encontró con una nueva oleada de persecuciones. Las disputas clericales feroces eran endémicas en la Iglesia primitiva. Gregorio Nacianceno, arzobispo de Constantinopla en el siglo IV y uno de los mayores pensadores del cristianismo primitivo, relata que sus detractores le silenciaban a gritos. Los rivales, escribe, chillaban como una bandada de cuervos. Era como estar en medio de una enorme tormenta de arena o ser atacado por animales salvajes. Era como si un enjambre de avispas te soltara de repente a la cara. Con todo, esta crisis particular a mediados del siglo V no podía ser más inoportuna y desgraciada. En el oeste llevaba algún tiempo madurando una enconada disputa entre los clérigos rivales, Nestorio, el patriarca de Constantinopla, y Cirilo, el patriarca de Alejandría, en torno a la cuestión de la naturaleza divina y humana de Jesús. Los debates de este tipo no necesariamente se resolvían con medios razonables. Cirilo era un político nato y tenía métodos implacables para conseguir apoyos para la posición que defendía. Como evidencia, la extensa lista de los sobornos que pagó. Personajes influyentes y sus esposas recibieron mercancías de lujo como alfombras de primera calidad, sillas hechas de marfil, manteles costosos y dinero en efectivo. Algunos clérigos orientales encontraron desconcertante tanto la disputa como la manera de resolverla. El problema, desde su punto de vista, residía en una traducción griega descuidada del término siríaco para describir la encarnación. Eso, sin embargo, no resolvía mucho, pues la discusión era en igual medida una lucha de poder entre dos figuras prominentes en la jerarquía eclesiástica y el prestigio de que cada una podía obtener si conseguía que sus posiciones doctrinales fueran aceptadas y adoptadas. El enfrentamiento llegó a su apogeo en el debate sobre la condición de la Virgen, a quien, en opinión de Nestorio, no debía describirse como Theotokos, a la que engendra a Dios, sino como Christotokos, la que engendra a Cristo, o en otras palabras, la que engendra solo la naturaleza humana de Jesús. Superado en estrategia y astucia por Cirilo, Nestorio fue destituido, una medida que desestabilizó a la Iglesia. La posición teológica de los obispos cambiaba con rapidez según las circunstancias, primero en un sentido y luego en otro. Las decisiones tomadas en un concilio podían ser cuestionadas en el siguiente, pues las facciones rivales no dejaban de ejercer presión entre bambalinas.
Gran parte de la discusión giraba alrededor de la cuestión de si Jesucristo tenía dos naturalezas, una divina y otra humana, unidas en una única persona indivisible, y cómo estaban ligadas esas dos naturalezas. La relación precisa entre Jesús y Dios también era objeto de intenso debate. En este caso, la discusión giraba alrededor de si el primero era creación del segundo y por lo tanto estaba subordinado a éste, o era una manifestación del Todopoderoso y por ende igual y coeterno. Estos interrogantes tuvieron una respuesta contundente en 451 en el Concilio de Calcedonia, donde se formuló una nueva definición de la fe que debía ser aceptada a lo largo y ancho del mundo cristiano, e iba acompañada de la amenaza explícita de que se expulsaría de la Iglesia a todo aquel que no estuviera de acuerdo con ella. En el este, la Iglesia reaccionó con furia. Según los obispos orientales, la nueva enseñanza de la Iglesia occidental no era solo errónea, sino que bordeaba la herejía. Por tanto, promulgaron un credo reelaborado que daba cuenta de las naturalezas distintas y separadas de Jesús, y amenazaron con la condena eterna a quien quiera que considere o enseñe a otros que el sufrimiento y el cambio pertenecen a la divinidad de nuestro Señor. El emperador también se vio involucrado en el debate. Cerró la escuela de Edesa, que se había convertido en un centro clave del Oriente cristiano y desde el que se difundían textos, vidas de santos y consejos no solo en siríaco, el dialecto del arameo usado en la ciudad, sino también en varios otros idiomas como el persa y el sogdiano. A diferencia del Mediterráneo, donde la lengua del cristianismo era el griego, en Oriente se reconoció desde un primer momento que si se quería atraer a nuevos públicos era necesario contar con materiales que pudieran entender tantos grupos diferentes como fuera posible. El cierre de la escuela de Edesa agudizó el cisma entre las iglesias del este y del oeste, entre otras razones porque muchos eruditos expulsados del territorio del imperio buscaron refugio en Persia. Con el tiempo, la situación se tornó cada vez más problemática, pues se esperaba que los emperadores con sede en Constantinopla defendieran la doctrina ortodoxa y adoptaran medidas enérgicas contra las enseñanzas consideradas desviadas y heréticas. En 532, cuando se firmó un tratado de paz con Persia, tras un periodo de inestabilidad y conflicto en el Cáucaso, una de las cláusulas claves del acuerdo estipulaba que las autoridades persas debían ayudar a localizar y detener a los obispos y sacerdotes cuyas opiniones fueran contrarias al Concilio de Calcedonia y cuyas actividades fueran consideradas peligrosas por Roma. Intentar calmar las pasiones de las facciones religiosas rivales era una labor desagradecida, como demuestra muy bien el caso del emperador Justiniano. En repetidas ocasiones, Justiniano buscó que los dos bandos reconciliaran sus puntos de vista. Después de un periodo de recriminación cada vez más amargas, en 553 convocó un gran concilio ecuménico en un esfuerzo por poner límites al tiempo que organizaba reuniones discretas de clérigos destacados a las que asistía en persona, todo con el objetivo de encontrar un camino hacia la solución definitiva. Un testimonio escrito después de su muerte evidencia cómo interpretaban algunos esos esfuerzos por hallar un terreno común. Comillas, después de sembrar absolutamente por todas partes la confusión y el desorden y cobrar un salario por ello, al final de su vida pasó a los lugares de castigo más bajos, cierra comillas, es decir, el infierno. Otros emperadores optaron por un enfoque diferente y en un intento de silenciar el ruido y las recriminaciones, sencillamente prohibieron la discusión de cuestiones religiosas. Mientras en Occidente la Iglesia vivía obsesionada con erradicar las opiniones diferentes, la Iglesia Oriental emprendió uno de los programas misioneros más ambiciosos y de mayor alcance de la historia, uno cuya escala puede compararse con la de la evangelización posterior de las Américas y África. El cristianismo se expandió con rapidez por nuevas regiones sin el respaldo de la mano de hierro del poder político. La avalancha de mártires que hubo en las profundidades de la parte meridional de la península arábiga demuestran cuán lejos llegaron los tentáculos de la religión, como también lo hace el hecho de que el rey de Yemen se convirtiera al cristianismo. Hacia 550, un viajero de lengua griega encontró en Sri Lanka una comunidad cristiana robusta, a la que prestaba servicio un clero nombrado desde Persia.
El cristianismo llegó incluso a los pueblos nómadas de las estepas, para gran sorpresa de las autoridades en Constantinopla, que al recibir a unos rehenes como parte de un acuerdo de paz, se toparon con que algunos tenían el símbolo de la cruz tatuado en negro sobre la frente. Al preguntárseles a qué se debían esos tatuajes, respondieron que había habido una peste y algunos cristianos que había entre ellos les habían propuesto hacérselos para tener protección divina, y que desde ese momento su país había estado a salvo de la enfermedad. Para mediados del siglo VI había arzobispados en lo más profundo del continente asiático. Había comunidades cristianas florecientes en muchas ciudades, incluidas Basora, Mosul y Tikrit. La escala de la evangelización era tal que Coque, situada cerca de Ctesiforme, contaba con el apoyo de por lo menos 5 obispados subordinados. Ciudades como Merv, Gundezapur e incluso Kashgar, el oasis que era punto de entrada a China, tuvieron arzobispados mucho antes que Canterbury, siglos antes de que los misioneros llegaran por primera vez a Polonia o Escandinavia. Todas esas ciudades eran ya importantes centros cristianos. Samarcanda y Bujará, en lo que hoy es Uzbekistán, también tenían prósperas comunidades cristianas 1000 años antes de que el cristianismo llegara a las Américas. De hecho, aún en la Edad Media había mucho más cristianos en Asia que en Europa. A fin de cuentas, Bagdad está más cerca de Jerusalén que de Atenas. Teherán se encuentra más cerca de Tierra Santa que Roma y Samarcanda más cerca de ella que París y Londres. El éxito del cristianismo en Oriente ha permanecido en el olvido durante demasiado tiempo. Esta expansión debió mucho a la tolerancia y destreza de los gobernantes sasánidas de Persia, que lograron implementar políticas inclusivas en un momento en el que la aristocracia y el sacerdocio zoroástrico estaban apaciguados. Era tal la actitud conciliadora de Cosroes I en su trato con los eruditos extranjeros, que se hizo famoso en la Constantinopla de la época como un amante de la literatura y un estudioso en profundidad de la filosofía, algo que hacía exclamar con incredulidad a un escritor de la capital imperial. Me resulta imposible creer, protestaba. No mucho después, el historiador Agatías, que de verdad haya sido tan brillante. Hablaba en una lengua burda y poco civilizada. ¿Cómo era posible que entendiera los matices de la filosofía? Para finales del siglo VI, los encuentros de la Iglesia Oriental se iniciaban ya con oraciones fervientes por la salud del rey persa. Y no mucho después encontramos al Zar organizando la elección de un nuevo patriarca, instando a todos los obispos del reino a acudir pronto para elegir a un líder y gobernador que tendrá bajo su gestión y liderazgo cada altar y cada iglesia de nuestro Señor Jesucristo en el imperio de los persas. El monarca sasánida había pasado de ser perseguidor de los cristianos en Asia a ser su paladín. Eso, en parte, era una consecuencia de la seguridad y confianza crecientes de Persia, una actitud que alimentaba los pagos regulares en metálico de las autoridades romanas en Constantinopla, cuyas prioridades militares y políticas estaban orientadas a resolver problemas en otras partes. Con las estepas tranquilas y la atención de Roma centrada en estabilizar y recuperar las provincias del Mediterráneo que habían caído, los siglos V y VI fueron una época de prosperidad para Persia. La tolerancia religiosa iba de la mano del crecimiento económico. Por todo el territorio del imperio se fundaron incontables ciudades a medida que el gobierno central destinaba a la construcción de infraestructuras una porción cada vez mayor de los ingresos públicos. Los programas de irrigación a gran escala, sobre todo en Yuzestán e Irak, potenciaron la producción agraria, al tiempo que se construyeron sistemas de suministro de agua o se ampliaron los ya existentes en varios kilómetros de longitud. Una vasta maquinaria burocrática garantizaba la gestión sin contratiempos desde el Levante hasta las entrañas de Asia Central. Este periodo fue testigo de una centralización considerable del Estado sasánida. El control era de tal magnitud que se precisaba incluso la disposición de los distintos puestos en los mercados y bazares. Un texto recoge el modo en que los oficios se organizaban en gremios regulados y señala que había inspectores presentes para garantizar los controles de calidad y valorar el beneficio que correspondía al tesoro estatal.
A medida que las riquezas aumentaban, también lo hizo el comercio de artículos de lujo y mercancías valiosas a larga distancia. Se conservan miles de los sellos que se empleaban para marcar los paquetes cuya venta o exportación estaba aprobada, así como un corpus considerable de materiales escritos que dan cuenta de los contratos que se sellaban y guardaban en las oficinas de registro durante este periodo. Las mercancías viajaban desde el Golfo Pérsico hasta el Mar Caspio y llegaban y salían hacia la India por tierra y por mar. El volumen de los intercambios con Sri Lanka y China, así como con el Mediterráneo Oriental, aumentó con rapidez. En todo momento, las autoridades sasánidas se mantuvieron muy atentas a lo que ocurría dentro de sus fronteras y más allá de ellas. Una parte considerable de ese comercio a larga distancia lo realizaban los comerciantes sogdianos, famosos por sus caravanas, su visión empresarial y los estrechos vínculos familiares que les permitían comerciar a lo largo de las principales arterias que atravesaban Asia Central hasta llegar a Xinjiang y el oeste de China. A comienzos del siglo XX, Auriel Stein descubrió en una torre de vigilancia cerca de Dunhuan una colección de cartas extraordinarias que dan cuenta de las pautas del comercio y las sofisticadas facilidades de crédito empleadas, así como de los bienes y productos que los sogdianos transportaban y vendían. Entre los muchos artículos con los que comerciaban habían adornos de oro y plata, recipientes de factura excelente, cáñamo, lino, géneros de lana, azafrán, pimienta y alcanfor. Su especialidad, no obstante, era el comercio de la seda. Los sogdianos eran el nexo que mantenían conectados las ciudades, los oasis y las regiones, y desempeñaban una función primordial en el camino de la seda china hasta el Mediterráneo Oriental, donde gozaban de un gran aprecio entre la élite romana. Del mismo modo, los sogdianos transportaban artículos en dirección contraria. Por toda Asia Central e incluso en lo profundo de China se han encontrado monedas acuñadas en Constantinopla, así como objetos de prestigio como el aguamanil de plata, con escenas de la guerra de Troya que se halló en una tumba de mediados del siglo VI junto a su poderoso dueño Li Xian. A medida que las religiones entraban en contacto entre sí, fue inevitable que tomaran ideas prestadas unas de otras. Aunque se trata de un fenómeno que resulta difícil de rastrear con exactitud, es llamativo que la aureola se convirtiera en un símbolo visual común en el arte hinduista, budista, zoroástrico y cristiano, donde representa un vínculo entre lo terrenal y lo divino y es un marcador del brillo y la iluminación a los que todos estos credos atribuyen una gran importancia. En Tadjikistán, en el actual Irán, se halla un monumento magnífico que representa a un gobernante a caballo rodeado por ángeles alados con un anillo de luz alrededor de la cabeza, en una escena que habría resultado reconocible para los seguidores de cualquiera de las grandes religiones de esta región. De igual modo, se adoptaron incluso ciertas posturas como la Vitarka Mudra budista, formada uniendo el pulgar y el índice de la mano derecha, a menudo con el resto de los dedos estirados, para ilustrar la conexión con lo divino, en especial por parte de los artistas cristianos. El cristianismo fluía a lo largo de las rutas comerciales, pero a su avance no dejó de ser contestado. El centro del mundo siempre había sido ruidoso, un lugar en el que las corrientes de pensamiento, los credos y las religiones intercambiaban ideas, pero también chocaban. La competencia por la autoridad espiritual se tornó cada vez más intensa. Semejante tensión había marcado desde hacía mucho tiempo la relación entre el cristianismo y el judaísmo, donde los líderes religiosos de uno y otro bando se esforzaban por poner límites entre ambos. En el caso de los primeros, se promulgaron repetidas leyes para prohibir los matrimonios mixtos, y la fecha de la Pascua se movió de forma deliberada para evitar que coincidiera con la fecha de la Pascua judía. Para algunos esto no era suficiente. Juan Crisóstomo, arzobispo de Constantinopla a comienzos del siglo IV, exhortó a hacer la liturgia más emocionante, quejándose de que a los cristianos les resultaba difícil competir con la teatralidad de la sinagoga, donde se tocaban tambores, liras, arpas y otros instrumentos musicales durante la oración para entretener a los fieles y se empleaban actores y bailarines para animar los servicios. Por su parte, había figuras destacadas dentro del judaísmo que no sentían ningún entusiasmo ante la idea de recibir a los nuevos conversos.
No tengáis fe en el prosélito, declaró Idya el Grande, un famoso rabino, hasta que haya pasado la 24ª generación, porque el mal inherente sigue dentro de él. Los conversos son tan irritantes y difíciles como la sarna, señaló Helbo, otro rabino influyente. La actitud de los judíos hacia el cristianismo se endureció en Persia como consecuencia de la penetración de este último. Esto se aprecia con claridad en el Talmud de Babilonia, la colección de libros centrada en la interpretación rabínica de la ley judía. A diferencia del Talmud palestino, que se refiere a Jesús de modo más superficial, la edición babilónica adopta una postura violenta y mordaz hacia el cristianismo, atacando tanto sus doctrinas como sucesos y figuras específicas de los evangelios. La concepción virginal, por ejemplo, es satirizada y ridiculizada como un fenómeno tan probable como el que una mula tenga descendencia. Las versiones alternativas de la vida de Jesús, relatos muy detallados y sofisticados que incluían parodias de las escenas del Nuevo Testamento y sobre todo el Evangelio según San Juan, demuestran cuán amenazador resultaba el avance del cristianismo. Se llevó a cabo un esfuerzo sistemático para dejar establecido que Jesús era un falso profeta y que su crucifixión estaba justificada, es decir, que los judíos no eran culpables ni responsables por lo ocurrido. Estas reacciones violentas fueron un intento de contrarrestar los progresos ininterrumpidos que los cristianos estaban consiguiendo a costa del judaísmo. En este sentido, resulta importante señalar que también hubo lugares en los que el judaísmo hizo progresos. En el reino de Himyar, en el extremo suroccidental de la península arábiga, en territorio de lo que hoy es Arabia Saudita y Yemen, las comunidades judías adquirieron cada vez mayor prominencia, como evidencia descubrimientos recientes de sinagogas como la estructura del siglo IV hallada en Cana. De hecho, Himyar adoptó el judaísmo como religión estatal y lo hizo con entusiasmo. Para finales del siglo V, los cristianos incluidos, sacerdotes, monjes y obispos, eran martirizados allí con regularidad debido a sus creencias y tras haber sido condenados por un consejo de rabinos. A comienzos del siglo VI, una expedición militar etíope cruzó el Mar Rojo con el objetivo de reemplazar al rey judío por un títere cristiano. La operación fue una chapuza cuyo único resultado fueron las represalias despiadadas que desencadenó. Las autoridades adoptaron medidas para eliminar toda traza de cristianismo del reino y las iglesias se demolieron o se transformaron en sinagogas. Centenares de cristianos fueron detenidos y ejecutados. En una ocasión en que 200 creyentes se habían refugiado en un templo, se decidió prender fuego al edificio y quemarlos vivos. Todo esto fue relatado con júbilo por el rey, que envió cartas por toda la península arábiga regocijándose por el sufrimiento que había infligido. Los sacerdotes zoroástricos también reaccionaron ante el avance del cristianismo en el imperio sasánida, en especial después de la conversión de varios miembros prominentes de la élite gobernante. Esto también tuvo como resultado una serie de ataques violentos contra las comunidades cristianas y numerosos martirios. Los cristianos a su vez empezaron a producir relatos morales intransigentes, el más famoso de los cuales fue la historia épica de Cardaj, un varón joven y brillante que cazaba como los reyes persas y argumentaba como los filósofos griegos, pero renunció a una carrera prometedora como gobernador provincial para convertirse al cristianismo. Condenado a muerte, el joven escapó del cautiverio solo por tener un sueño en el que se le decía que era mejor morir por la fe que pelear. La ejecución, en la que el padre arrojó la primera piedra, se conmemoró en una narración extensa y hermosa, escrita evidentemente con el fin de inspirar a otros la confianza necesaria para convertirse al cristianismo. El éxito del cristianismo residía en parte en el compromiso y la energía de su misión evangelizadora. Por supuesto, resultaba útil que ese entusiasmo estuviera permeado por una dosis saludable de realismo. Los textos de comienzos del siglo VII muestran a los clérigos esforzándose por reconciliar sus ideas con las del budismo, no como atajo, pero sí como forma de simplificar el proceso. El Espíritu Santo, escribe un misionero que había llegado a China, era desde todo punto de vista compatible con lo que la población local ya creía. Todos los budas fluyen y cambian gracias al mismo soplo, esto es, el Espíritu Santo. Y no hay en este mundo un lugar al que el soplo no llegue.
Del mismo modo, continuaba, Dios ha sido el responsable de la inmortalidad y la felicidad perpetua desde la creación del mundo. En cuanto tal, el hombre siempre honrará el nombre de Buda. El cristianismo no era solo compatible con el budismo, decía, sino que en términos amplios era budismo. Otros intentaron codificar la fusión de las ideas cristianas y budistas mediante la creación de un conjunto de evangelios híbridos que de forma eficaz simplificaba el mensaje y relato de los cristianos utilizando elementos que resultaban familiares y accesibles a las poblaciones de Oriente. Todo ello con el fin de acelerar el avance del cristianismo a través de Asia. Este enfoque, al que se suele llamar gnosticismo, tenía una lógica teológica propia que defendía que predicar recurriendo a referencias culturales comprensibles y usando una lengua accesible era una forma obvia de difundir el mensaje. No es de extrañar entonces que el cristianismo encontrara respaldo en amplios sectores de la población. Las ideas que proponían habían sido elaboradas de manera deliberada para que parecieran familiares y resultaran fáciles de entender. Otros cultos, creencias y sectas se beneficiaron del mismo proceso, como las enseñanzas de Mazdak, un predicador carismático que gozó de una gran popularidad a finales del siglo V y comienzos del siglo VI, a juzgar por las críticas furiosas y extravagantes que dedicaron a sus seguidores los cronistas de la época, tanto cristianos como zoroástricos. En textos cargados de emoción, los críticos vilipendiaban las actitudes y prácticas de los discípulos de Mazdak, desde la dieta que seguían hasta el supuesto interés por el sexo en grupo. De hecho, hasta donde nos permiten entender las fuentes, por lo demás en extremos parciales, Mazdak abogaba por un estilo de vida ascético y tenía similitudes obvias con la actitud budista hacia la riqueza material, la desconfianza hacia el mundo físico propia del zoroastrismo y las tradiciones del ascetismo cristiano. En este competitivo entorno espiritual era importante defender el territorio intelectual, pero también el físico. Un viajero chino que pasó por Samarcanda en el siglo VI señaló que la población local se oponía con violencia a la ley de Buda y ahuyentaba con fuego ardiente a cualquier budista que buscara cobijo en la ciudad. En esta ocasión en particular, el recibimiento inicialmente hostil tuvo un desenlace feliz, pues al final se permitió al visitante convocar una reunión que parece ser que utilizó para convencer a muchos de que se convirtieran al budismo gracias a la fuerza tanto de su personalidad como de sus argumentos. Pocos entendían mejor que los budistas cuán importante era publicar y exhibir los objetos que sustentaban las declaraciones de fe. Otro peregrino chino que se abrió paso hacia Asia Central en búsqueda de textos sánscritos para estudiar se maravilló al contemplar las reliquias sagradas veneradas por la población de Balkh. Entre ellas estaba uno de los dientes de Buda, la jofaina que usaba para lavarse y la escobilla con la que barría, que era de paja pero estaba decorada con joyas finas. No obstante, había afirmaciones todavía más visibles e impresionantes diseñadas para ganar los corazones y las mentes de los fieles. Los templos habilitados en cuevas se habían convertido en una forma consolidada de evocar e imponer un mensaje espiritual, y su ubicación junto a las rutas comerciales les permitía combinar la idea del santuario y el ámbito divino por un lado con la del comercio y el viaje por otro. El complejo de Elefanta frente a la costa de Bombay y las cuevas de Ellora en la India septentrional constituyen ejemplos espectaculares. Llenos de grabados de las deidades, obras de arte majestuosas y ricamente decoradas, los templos habían sido concebidos como una exhibición de superioridad moral y teológica, en este caso la del hinduismo. Esto guarda un obvio paralelismo con Bamiyan, en el actual Afganistán, situada en la intersección de las rutas que unían la India hacia el sur, Bactria hacia el norte y Persia hacia el oeste. Bamiyan alberga un complejo de 751 cuevas que contemplaban unas figuras inmensas de Buda. Las dos estatuas, una de 55 metros y la otra más antigua de aproximadamente 2/3 de ese tamaño, permanecieron en sus nichos excavados en la roca durante casi 1500 años hasta 2001, cuando los talibanes las hicieron volar por los aires en un acto de filisteísmo
y salvajismo cultural comparable a la destrucción de artefactos religiosos en Gran Bretaña y Europa septentrional durante la Reforma. Cuando hablamos de las rutas de la seda, tendemos a pensar que la circulación siempre iba de oriente a occidente, cuando en realidad había un interés y un volumen de intercambios considerables que fluían en la dirección contraria, como deja claro con admiración un texto chino del siglo VII. Siria, escribe el autor, era un lugar que produce telas a prueba de fuego, inciensos que devuelven la vida, perlas lunares brillantes y gemas que resplandecen en la noche. Los bandidos y los ladrones son desconocidos allí y la gente goza de paz y felicidad. Nada prevalece salvo las leyes ilustres. Nadie asciende al poder soberano salvo el virtuoso. El país es ancho y amplio y sus producciones literarias son perspicaces y claras. Y lo cierto es que a pesar de la competencia feroz y la algarabía de las religiones en su lucha por hacerse oír, era el cristianismo el que continuaba minando las creencias, las prácticas y los sistemas de valores tradicionales. En 635, unos misioneros llegaron a China y consiguieron convencer al emperador de que abandonara la oposición a la fe y la reconociera como una religión legítima, con un mensaje que no solo no ponía en peligro la identidad imperial, sino que por el contrario podía afianzarla. A mediados del siglo VII, el futuro parecía fácil de leer. El cristianismo avanzaba a través de Asia, haciendo progresos a costa del zoroastrismo, el judaísmo y el budismo. Las religiones siempre se habían enfrentado unas a otras en esta región y sabían que tenían que competir por la atención de la gente. La más competitiva y exitosa, sin embargo, estaba resultando ser una religión nacida en la pequeña ciudad de Belén. En vista del avance conseguido por los siglos que siguieron a la crucifixión de Jesús a manos de Poncio Pilato, era solo cuestión de tiempo que sus tentáculos llegaran al Pacífico y conectaran por fin el gran océano con el Atlántico al oeste. Y sin embargo, justo en ese momento de triunfo del cristianismo, intervino el azar. El cristianismo había dispuesto una plataforma para la conquista espiritual que no solo conectaba ciudades y regiones, sino que abarcaba continentes. Pero justo entonces estalló una guerra enervante que socavó los poderes existentes y creó una serie de oportunidades para nuevos contendientes. Fue como si Internet se hubiera desatado en la antigüedad tardía. De repente, una nueva avalancha de ideas, teorías y tendencias amenazaban con acabar con el orden existente y sacar provecho de las redes establecidas a lo largo de los siglos. El nombre de la nueva cosmología no reflejaba cuán revolucionaria era. Estrechamente relacionado con las palabras que designan la seguridad y la paz, el término Islam no sugería en absoluto el cambio que el mundo estaba a punto de experimentar. Había llegado la revolución.